El siguiente ejercicio nos pide encontrar igual las medidas del triángulo, pero nos está dando la medida de un ángulo y la medida de la hipotenusa. Entonces, para esto nosotros definimos las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si nos están dando la hipotenusa y nos están dando la medida de un ángulo, que es 72, nosotros podemos calcularlo con una función trigonométrica que involucre el, la medida de la hipotenusa para encontrar los lados que nos hacen falta. Bien, entonces, les recuerdo que nosotros tenemos tres lados en un triángulo y nosotros tratamos de descubrir tanto los tres lados como los tres ángulos que están internos dentro del triángulo. Entonces nos están dando la medida de C, que C vale 10. Esa es la medida de la hipotenusa. No cambia en la posición, ¿verdad? Entonces, la medida de C vale 10, pero nos están dando la medida de 72 grados. Entonces, 72 grados. Por la forma, por la posición, entonces decimos que 72 grados está ubicado aquí. 72 grados. Porque si nos fijamos, este ángulo es más pequeño, anda una medida entre 30 o menos. Y aquí anda una medida entre 60 y un poquito más, y aquí 90, entonces aquí va a ser el complemento, que este ángulo es menor. Entonces, 72 grados. Ahora necesitamos encontrar la medida del lado B y la medida del lado A. Y necesitamos encontrar la medida de este otro ángulo que no conocemos. Entonces, vamos a encontrar primero los lados que nos faltan para poder encontrar después el ángulo faltante. Bien, ¿cómo lo hacemos? Entonces, necesitamos una función trigonométrica que involucre la hipotenusa. Hay dos funciones trigonométricas principales que involucran la hipotenusa. Es el seno y el coseno. Entonces, empezaremos con el seno de 72 grados. ¿Por qué no pongo una letra griega como alfa o beta o teta? Porque aquí ya nos están dando la medida del ángulo, nos dicen 72. Por eso no utilizo una letra griega, sino que utilizo ya la medida del ángulo que nos están dando. Ahora bien, seno de 72 grados va a ser igual a ¿qué? Al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el lado opuesto de 72 grados? El lado opuesto va a ser B sobre la hipotenusa, que la hipotenusa vale 10. Ahora bien, vamos a despejar de todo eso. Entonces decimos que seno de 72 grados. ¿A cuánto será igual el seno de 72 grados? Entonces, venimos, seno de 72 grados en la calculadora, lo colocamos y nos da a 0.95105. Entonces aproximamos a tres cifras, podría ser, entonces nos va a quedar en 0.951. 0.951, entonces 0.951. Esa es la medida del seno de 72 grados. Igual. Entonces, si eso es igual, colocamos lo que teníamos anteriormente sobre 10. Ahora, despejamos para B. 10 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, esto va a ser igual a 10 por 0.951, que es igual a B. Entonces multiplicamos esa respuesta que teníamos en la calculadora por 10 y nos va a dar igual a 9.51 aproximadamente, ¿no? Entonces B va a ser igual a 9.51. Esto va a ser igual a B. Si lo quisiéramos aproximar más todavía, eso sería igual a 10. Ahora bien, ese sería un valor aproximado, ¿no?, de B. Lo voy a plantear como el aproximado todavía. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de A?
Para encontrar el valor de A usamos la otra función trigonométrica que involucra el lado adyacente. En este caso es coseno de 72 grados va a ser igual al lado adyacente, que en este caso vale A, sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 10. Hacemos el mismo proceso que acabamos de hacer. Entonces, coseno de 72 grados lo calculamos en la calculadora y decimos coseno de 72 es igual a 0.39 y 0. Entonces lo podemos aproximar tres cifras significativas. Después del punto sería 309. Entonces 0.309 va a ser igual a sobre 10. Bien, entonces realizamos la operación y nos va a quedar el valor de A. Esto va a ser 10 por 0.309 igual a A. Quiere decir que esto nos va a quedar, vamos a ver, por 10, nos va a correr el punto y simplemente nos va a quedar en 3.09. 3.09. Entonces 3.09. Ese va a ser el valor de A. Igual, si lo quisieran ver como un número entero y no quieren ver los decimales, si lo quisiéramos aproximar a un número entero, quedaría en valor de 3. Aunque el hecho de aproximar tanto, corremos el riesgo de cometer algún error. A veces es mejor dejarlo un poco tal y como está, pero igual, son respuestas válidas. Ahora, ya tenemos los lados. Por ejemplo, decimos que A va a valer, si lo queremos ver como entero, 3, y B va a valer 10. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Tenemos 72 grados, pero no sabemos la medida de este lado de aquí. Entonces vamos a calcular la medida del ángulo faltante. El ángulo faltante aquí sería el lado beta, si lo queremos llamar así, o el lado alfa. Ahí pueden tomar cualquier valor. Ustedes pueden nombrarlo como quieran o decir que es el ángulo teta. Entonces el ángulo alfa lo vamos a tomar de la siguiente manera. Entonces nos está diciendo que nosotros tenemos la medida de la hipotenusa y tenemos la medida de los catetos y tenemos la medida del ángulo de 72. Ahora bien, ¿cómo encontramos la medida de este ángulo sin necesidad de realizar un cálculo que puede caernos en un error? Bien, sabemos que los tres ángulos internos, por ejemplo, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma, deben sumar 180 grados en un triángulo. Es decir, los tres ángulos que yo los podría nombrar de la siguiente manera, alfa, beta y gamma, deben sumar 180 grados. Entonces, ¿cómo calcularía yo el ángulo que falta? Bien, sabemos que me falta el ángulo alfa. Entonces el ángulo alfa va a ser mi incógnita, más el ángulo beta, que según los cálculos vale 72 grados. Eso ya me lo da el problema. Y también me dice cuál es el tercer ángulo. El tercer ángulo siempre va a haber un ángulo de 90 grados, aunque no lo diga el problema. Ese ángulo siempre está ahí porque es un triángulo. Porque es un triángulo rectángulo, entonces ese ángulo de 90 grados siempre va a estar ahí, aunque el problema no lo diga. Entonces ya tenemos dos ángulos y tenemos cuánto es la respuesta, sería 180 grados. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a despejar para alfa. Quiere decir que alfa va a ser igual a 180 grados menos los dos ángulos que tenemos aquí, que sería 72 más 90.
Noten que lo puse dentro de un paréntesis. ¿Por qué? Porque pudimos haber hecho primero la suma y después despejarlo. O pueden hacerlo así como lo estoy haciendo yo, dentro de un paréntesis, sabiendo que primero debo hacer la suma porque está dentro de un paréntesis. Entonces vamos a realizar la operación. Tenemos 72 más 90. Entonces 72 más 90 nos va a quedar en 162. 162. Entonces, la respuesta aquí va a ser igual a 180 menos 162. Esto va a ser igual, entonces, 180 menos 162 es igual a 18 grados. Quiere decir que la medida del ángulo faltante alfa es igual a 18 grados. Si nosotros sumáramos 18 más 72 más 90 nos debe dar 180. Entonces la medida del ángulo faltante aquí es 18 grados. Y sabemos que el ángulo que está aquí mide 90 grados. Entonces con eso complementamos la medida de todas las partes del triángulo rectángulo.